Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de plazos fijos. Te vamos a contar cuáles son las entidades que más pagan por las colocaciones en pesos y también cuáles son las que ofrecen la nueva modalidad ajustable por inflación. Vamos también a repasar las mejores alternativas de inversión para el actual contexto económico y en el último bloque vamos a conversar con el especialista en economía internacional Jorge Castro para analizar la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y las implicancias de esto para la economía argentina. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus consultas. Muy bien, ya estamos, como siempre, con la presencia de Santiago Chelala, también está Yamila Escala y al igual que el miércoles, hoy nos acompaña Cristian Buteler, que ha venido con algunas recomendaciones de inversión bajo el brazo para todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar una vez más aquí. Vamos a arrancar rápidamente, tenemos como siempre mucha información para todos ustedes y vamos a comenzar con una noticia que por ahí no es la más alegre para todos los automovilistas de la ciudad de Buenos Aires, porque de acuerdo al informado por la Secretaría de Tránsito y Transporte de la ciudad, a partir del mes de agosto se comenzará a exigir la verificación técnica vehicular para los automóviles de más de 3 años de antigüedad o de más de 60.000 kilómetros. Es así, ¿no, Yami? Claro, así es. No es feliz porque hay que pagarlo, pero en realidad tiene que ver con la seguridad del automotor, entonces, bueno, en ese sentido es positivo. El tema, bueno, es algo que se suma, que acaba de aumentar en provincia, pasó a unos 614, lo más barato, entonces, bueno... Creo que en este momento un gasto más no es algo Claro, para nadie, bueno, ¿no? ese es el tema. Justamente se estima que en Capital Federal tenga un valor similar, les repito, en torno a los 600 pesos, y esto es para los vehículos de más de 3 años en principio y o con más de 60.000 kilómetros, ¿sí? Para las motos la antigüedad es de 1 año la que contempla. Arranca en agosto y va a haber 11 centros habilitados en principio en la Capital Federal. La mayoría están ubicados en La Boca y Barracas, y también hay otro en Flores, otro cerca de Chacarita. Bueno, la cuestión es que hay que ir y hacerlo, los turnos se van a asignar a partir de lo que es la patente, ¿sí? Ese va a ser el criterio que se siga. Y atención, porque si esto uno, bueno, enfrenta un control y no tiene la verificación técnica vehicular, bueno, va a tener que pagar una multa. Hoy en día está en torno a los 1.000 pesos. Recordemos que es un control por el que ya tienen que pasar, por ejemplo, los taxis, los remises, pero ahora se suma el auto particular. Atención, si usted es jubilado o discapacitado, sí, porque hay algunas exclusiones. No es para todos los jubilados y los discapacitados las exclusiones. Esto, bueno, es la verdad un punto. Bueno, hay que cumplir determinados requisitos, sí, para tener que hacerla, pero no tener que pagarla, que de nuevo, el tema del costo es un nuevo gasto que se suma en el mes de agosto recién, y bueno, durante un año que se prevé van a llegar a 1 millón los vehículos que van a atravesar este estudio. Bueno, en un momento recordemos que había largas colas para sacarla, cuando llegan las vacaciones los controles son mayores, así que es interesante preverlo antes para después no tener que enfrentar esas colas. Pero bueno, se espera que sea ordenado en base a esos turnos, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a brindar ahora información de plazos fijos. Te vamos a contar cuáles son las entidades que más están pagando por las opciones en pesos y cuáles son las que ofrecen esta nueva modalidad ajustable por inflación. Y parece que cada vez hay menos diferencia entre los plazos fijos y los que eran las LEBACs. Los bancos achicaron bastante ese spread de tasas de interés, así que los plazos fijos pueden volver a ser una alternativa interesante para los ahorristas. Vemos cuáles son las tasas que ofrece cada una de las principales entidades. Fíjense, Cuenca, la más alta, 28%, al igual que Meridian, 27,7 HSBC, 27,5 Metrópolis, con 27 BST. Siempre estamos hablando de plazos fijos entre 140.000 y 160.000 pesos a 30 días. Columbia 26,5, Alicia 26, con 25 Macro, con 23,5 Nación y cierra la lista el Santander Río con 20%.
Como contaba Ale, bueno, ya se pusieron en marcha los plazos fijos de largo plazo, ajustados por UBIs. Hay al menos 3 entidades que la están ofreciendo. Santander Río ofrece la inflación más el 0,1%, el Banco Ciudad la inflación con el 0,02% y el hipotecario inflación más el 0,01%, prácticamente casi lo mismo que la inflación. Hay que tener en cuenta que estos plazos fijos, estos nuevos plazos fijos tienen como objetivo el ahorro de largo plazo, que la gente no pierda poder adquisitivo justamente frente a la suba de precios y por lo tanto hay un mínimo entre 180 días y 360 días para hacer estos depósitos, pero bueno, los que estén pensando en cuidar su billete, su poder adquisitivo a largo plazo pueden también tener en cuenta esta nueva modalidad de ahorro. Sí, una opción también para tener en cuenta, para considerar si uno juzga, ¿no?, que definitivamente hay una probabilidad de que el dólar en los próximos 12 meses pierda en forma significativa con la inflación, de modo que aquellas personas que inviertan en esta alternativa pueden terminar teniendo una buena ganancia en la moneda americana. Pero bueno, ya que estamos hablando justamente de alternativas de inversión, vamos a abrir esta sección que dedicamos todos los viernes a brindarte recomendaciones acerca de qué hacer con tu dinero, ¿no? Y justamente, ¿qué tenés hoy para recomendarle, Cristian, a aquellas personas que suelen, ¿no?, inclinarse por los plazos fijos de los que acabamos de hablar? Mira, para a quien tiene la inclinación o normalmente suele hacer plazo fijo, ya ustedes le dieron 2 alternativas interesantes. Yo le diría que vaya viendo también el tema de los fondos comunes de inversión en los bancos, que se acerque a su banco con el que opera normalmente y que le ofrezca, que le pida mejor ver cuáles son las ofertas que tienen el Fondo Común de Inversiones, el Fondo Común de Inversiones que invierten en plazos fijos y bonos a corto plazo, otros que invierten en bonos, que lo hacen en bonos en pesos, otros que lo hacen en bonos en dólares, también están en acciones. Entonces, capaz para un inversor en plazo fijo que suele saltar directamente a una acción, suele ser difícil y complicado. Entonces, que se acerque a su banco, que vea qué otras opciones tiene y pueda hacer un mix en su inversión para poder lograr una mayor rentabilidad a lo largo del año. Muy bien, una opción entonces también para tener en cuenta todas aquellas personas que están viendo en este periodo que todavía presenta incertidumbres importantes, qué hacer con su dinero. Cerramos de esta manera este bloque, quédate con nosotros, en instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, ya está con nosotros Héctor Biasoni en este espacio que siempre dedicamos todos los viernes a responder a todas tus consultas vinculadas con el cuidado de tu bolsillo. Hoy nos vamos a concentrar en temas del consumidor. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Bien. Gracias por estar una vez más. Gracias a ustedes. Bueno, pero como hacemos siempre, antes vamos a responderle a Mariano sobre la situación del Banco Mariva. Para Mariano, entonces vemos los números en pantalla. Mariva tiene un patrimonio de 388 millones de pesos, depósitos por casi 2.000 millones de pesos y resultados positivos en el último ejercicio, según el Banco Central, 51 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para el Banco Mariva. Muy bien, vamos a comenzar a responder a las consultas que hemos recibido. Héctor, tenemos la de Juan Carlos, que nos comenta que se suscribió a un plan de autoahorro, el cual pagó hasta la cuota 35, cuando ahí se le salió la adjudicación. Como no pudo pagar, nos explica, le ofrecieron otro plan en el que en la cuota 5 se llevaba el automóvil, pero nunca se lo entregaron. Nos pregunta qué debe hacer en esta situación. Bueno, en este caso le tendrían que haber entregado en la cuota 35, como se habían comprometido en el contrato. Al no entregárselo ya tiene que hacer la denuncia en defensa del consumidor. Lo hace porque teniendo en cuenta que él no podía pagar, ¿cómo se resolvía? Claro, pues se ve que le piden un dinero y no lo puede pagar. Entonces por eso se ve que le ofrecieron el otro plan, donde tampoco, por lo visto, tampoco le cumplieron. Entonces, ante ese caso, tiene que hacer la denuncia en www.consumoprotegido.gov.ar y ahí va a ir a una conciliación. Si la empresa no se presenta en conciliación, va a ser sancionada. ¿Le responden rápidamente en este sitio que vos estás...? Sí, calculo más o menos en un mes se lo cita y ya a primera conciliación. Puede haber otra conciliación. Muy bien, recordemos entonces cuál es el sitio entonces, www.consumoprotegido.gov.ar. Muy bien, muy bien. Ahí crea un usuario
y ya le va indicando la misma... Este sitio obviamente es útil para cualquier consumidor que tenga un problema con alguna empresa. Totalmente, totalmente. Muy bien, perfecto. Seguimos con la consulta de Felipe, que es médico y nos cuenta, ¿no?, que el banco le debita de su cuenta un impuesto que se llama CIRCREV. Nos pregunta cómo hace para saber si le corresponde pagar este tributo. Médico. Es médico, Si es médico, dice, sí. no le corresponde porque a los profesionales no pagan CIRCREV. El CIRCREV es un impuesto que es ingresos brutos, que se lo debitan directamente de las cuentas de ahorro, de la cuenta corriente, pero si tiene una actividad comercial. O sea, en Capital Federal los profesionales están exentos de ingresos brutos. Entonces lo que tiene que hacer ahí es, en este caso, es el reclamo en rentas, en la dirección de rentas. ¿CIRCREV es de Capital también, no es de la provincia de Buenos Aires? ¿CIRCREV? También, pero el profesional está exento. O únicamente en este caso capaz que puede arrastrar una actividad comercial anterior, entonces por eso están los padrones de rentas y de la FIP. O sea que tendría que dirigirse, ¿no? Se tiene que dirigir a la oficina recaudadora. Sí, a de su Suipacha, en jurisdicción. Capital, Suipacha y Viamonte, que es en la actualidad rentas. Y hacer el trámite justamente. Claro, el reclamo. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar ahora con las recomendaciones de inversión. Ahora nos vamos a concentrar en un inversor más atrevido. Para un inversor que quiere poner su dinero en acciones, yo le estaría recomendando en este momento papeles de Edenor, que todavía puede tener buen recorrido, que incluso el ministro no sabe todavía si va a volver a haber un incremento o no en las tarifas, y si no también Siderar, que es otro papel que me está gustando en este momento. Esas son entonces las opciones más atractivas que ves para los próximos meses. Exactamente. Muy bien, opciones entonces justamente para aquellos inversores un poco más atrevidos que se pueden animar a las acciones argentinas. Y vamos a cerrar, como hacemos siempre ahora este bloque, respondiendo una inquietud sobre la situación de una compañía de seguros. Momento de semáforos, ¿sí? En este caso para una consulta de Ana que nos preguntó sobre San Cristóbal. Esta empresa tiene estos indicadores: 10.225 millones de pesos como activo, pasivo 5.747 millones de pesos, patrimonio 4.478 millones, resultado positivo 1.302 millones de pesos, primas 4.761 millones e informa 6.252 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Información que siempre tenés que averiguar al momento de contratar una compañía de seguros para tener la tranquilidad de que esa empresa se encuentra en condiciones de hacer frente a sus compromisos en caso de tener un siniestro. Cerramos de este modo el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el especialista en economía internacional, Jorge Castro. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del especialista en economía internacional, Jorge Castro, para analizar la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y las repercusiones, ¿no?, que esto puede tener en nuestro país. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Encantado. Gracias por estar una vez más aquí. Por favor, un gusto. Bueno, una semana ya transcurrió desde que se realizó, ¿no?, el referéndum que decidió el Brexit. ¿Las repercusiones que esto ha tenido se encuentran dentro de lo que esperabas? O... Bueno, es muy significativa la reacción que hubo en los mercados después de la votación a favor de salir de la Unión Europea que tuvo lugar en el referéndum británico del día jueves. Lo que se produjo de inmediato fue una caída del valor de la libra esterlina de más del 30%, el menor nivel de valor de la libra esterlina en relación al dólar estadounidense en 30 años. Y esto actuó como un elemento que absorbió el conjunto de la crisis, porque el mercado de acciones británico prácticamente no se movió. En cambio, dentro de la Unión Europea, sobre todo en la zona euro, a pesar de la moneda común, esto es del sistema de cambios rígido que tienen los 17 países que integran la zona euro, se produjo una reacción diferenciada en lo que se refiere a la posición de Alemania por un lado y a la posición de España, Italia y Grecia. Bueno, como siempre sucede, ¿no?, las economías más débiles sufren más, ¿no?, este tipo de... Claro, pero lo notable es que tanto Alemania
cómo estos países de la periferia de la zona euro, Italia, Grecia, España, poseen la misma moneda. Por lo tanto, la reacción fue, sin embargo, distinta, lo que implica claramente que los mercados financieros internacionales no actuaron con una reacción de pánico frente a lo ocurrido en el referéndum británico del día jueves. Actuaron con un criterio diferenciado. La caída del valor de la moneda de las acciones en Alemania fue de menos del 3%. La caída del valor de las acciones en los países periféricos de la zona euro, Italia, España, Grecia, se produjo en un nivel de entre el 15 y el 18%. Notable. En la misma zona euro, dentro de la misma zona euro en la que los 17 países que la integran poseen una moneda común. Al margen de esta reacción inicial, Jorge, ¿esperás algún impacto perdurable de esta salida de Gran Bretaña de la Unión Europea? ¿Un impacto sobre la economía internacional? Bueno, el impacto se siente fundamentalmente por las características que ha tenido la votación en Gran Bretaña del referéndum que ha dado lugar a la opción de salir de la Unión Europea de parte del público británico. El dato estratégico más importante de este referéndum es el hecho de que el factor estructural decisivo en los resultados electorales del referéndum británico del día jueves fue el voto a favor de salir de la Unión Europea de los trabajadores industriales del norte de Inglaterra. Estos fueron los que, ahí está, en este sector social, ubicado geográficamente en el norte de Inglaterra, fue donde se produjo la diferencia de 3 puntos entre la opción de salir de la Unión Europea y la opción de permanecer en la Unión Europea, que fue ampliamente mayoritaria en los grandes centros urbanos, especialmente en Londres y también en Escocia. En lo que esto significa es que la base socioeconómica del triunfo de salir de la Unión Europea que tuvo lugar en el referéndum británico del día jueves es la misma que está atrás del fenómeno Donald Trump en los Estados Unidos. El respaldo en una posición de rechazo y de insubordinación de los sectores del trabajo, de la clase obrera industrial, sobre todo en los Estados Unidos, clase obrera industrial blanca, en los estados industrializados del medio oeste norteamericano, en donde la posición de respaldo a Donald Trump está en relación a Hillary Clinton en una relación 7-3. Es una reacción contra la globalización en general, ¿no? Es una reacción contra el statu quo, esto es la forma en que se ha dado el proceso de globalización en el capitalismo avanzado. El proceso de globalización desatado a partir de 1991, caída de la Unión Soviética, unificación del sistema, ha tenido un resultado extraordinariamente benéfico para los países emergentes, en primer lugar los asiáticos. Es lo que le ha permitido a China, por ejemplo, sacar a 600 millones de trabajadores chinos de los niveles de pobreza e incorporarlos a una incipiente clase media. Es lo que le ha permitido un resultado similar en otros países asiáticos, como es el caso de la India, el caso de Indonesia, el caso de Corea del Sur. Sin embargo, esto no se ha manifestado, no solo no se ha manifestado en los países capitalistas avanzados, sino que el efecto ha sido absolutamente negativo en lo que se refiere a los niveles de ingreso y a las condiciones de vida respecto a los trabajadores industriales de los países capitalistas avanzados. No solo Estados Unidos, sino también Europa. En este sentido, es muy probable que el triunfo de la opción por salir de la Unión Europea en el referéndum británico del día jueves sea un adelanto de lo que puede ocurrir en Estados Unidos en el mes de noviembre. Esto es un triunfo de Donald Trump. Sin embargo, Jorge, en España, bueno, el partido de Rajoy dio un resultado positivo, ¿no? Cuando le sacó incluso algunos votos, más de 1 millón de votos a Podemos, que ha perdido, ¿no? Y quizás se dio la tendencia opuesta, pero le quería preguntar de otras 2 salidas, la más difícil de todas, que es la Mexit, ¿no? Dice la salida de Messi de la selección argentina, y la Brexit, ¿no? La salida de Brasil del Mercosur, porque esto del referéndum británico hace pensar que hay procesos de integración que parecían, digamos, estar para siempre, que llegaron para quedarse. Bueno, uno ve que hay caminos de ida y también caminos de vuelta, ¿no? ¿Qué puede pasar con los procesos de integración aquí en América Latina? ¿También ve rupturas de este tipo? No, el caso del Mercosur-Brasil es completamente distinto. El Mercosur es sinónimo de Brasil.
El 74% del Producto Bruto Regional Mercosur es el Producto Bruto brasileño. No hay tal cosa como una separación entre el Mercosur y Brasil. El Mercosur, en un sentido estricto, es Brasil. Por lo tanto, lo que sucede en la economía brasileña afecta al conjunto de la región. Nada tiene que ver la experiencia europea, ni tampoco lo que está sucediendo en Estados Unidos respecto a la situación de la crisis de la economía brasileña. Son dos cosas distintas en cuanto a lo económico, pero digo, de vuelta, procesos de integración que llegaron para quedarse, como se creía en la Unión Europea, se comienzan a resquebrajar. Quizás esto es lo que demuestran las caídas en países como, por ejemplo, Grecia, ¿no? Uno no sabe si Grecia se va a terminar yendo del euro finalmente. Bueno, lo que ocurre es que la importancia relativa de Grecia en la Unión Europea, especialmente en la zona euro, es muy relativa. El Producto Bruto Interno griego es menos del 2% del Producto Bruto de la zona euro. Su importancia es exclusivamente de tipo local, pero no tiene ninguna importancia de orden global o general. De todas formas, marcás justamente el resultado del Brexit y marcás la posibilidad, ¿no?, de que suceda algo parecido, de que gane una tendencia parecida en Estados Unidos. ¿Crees que hoy se está instalando una vertiente fuerte de opinión contra el proceso de integración que se viene llevando adelante en las últimas décadas? En los Estados Unidos, en los países avanzados, especialmente en el seno de los trabajadores industriales, esto lo que hay es un creciente rechazo del proceso de globalización tal como se ha dado en los últimos 25 años y también un creciente rechazo que en los Estados Unidos adquiere características prácticamente unánimes, es la posición de los 3 precandidatos presidenciales, en el sentido de rechazo a los acuerdos de libre comercio en el mundo. ¿Y cómo crees que afectan estos cambios que se están dando, ¿no?, en el contexto internacional, en la opinión internacional a la economía argentina? Bueno, la Argentina ha reaparecido en el sistema mundial. Justo además es un momento en el que la Argentina se quiere reinsertar, ¿no?, en ese proceso de globalización. De hecho, se han reinsertado, ¿no?, a través del acuerdo con los acreedores holdouts, que ya está en pleno funcionamiento y que ha tenido un efecto extraordinario en la economía argentina, con un ingreso que puede estimarse a partir del acuerdo con los acreedores holdouts de más de 22.000 millones de dólares que ya han ingresado al país. Pero además también se ha intentado, ¿no?, reactivar las conversaciones con la Unión Europea en materia de integración, ¿no?, entre el Mercosur y la Unión Europea, ¿no? Después también se ha hablado de integrarse con otros bloques de las Américas en general. Digo, ¿cómo afecta, ¿no?, este cambio que se está dando en la Argentina? Se da una situación paradójica respecto a las negociaciones que lleva el Mercosur con la Unión Europea, que es un proceso que se inició en 1996. Hace 16, 17 años que están en trámite las negociaciones con la Unión Europea y el Mercosur. La separación de Gran Bretaña de la zona euro, de la Unión Europea, el efecto que tiene es que presenta una opción a una negociación directa con los 28 países que integran la Unión Europea. Una negociación directa con Gran Bretaña ofrece un incentivo para que precisamente la Unión Europea salga de su posición proteccionista y cerrada. Bueno, para ir cerrando, ¿no?, hubo también una noticia importante para Argentina. El real alcanzó su nivel máximo en un año en estos últimos días. ¿Crees que esto refleja una mejora en la situación económica de Brasil? No, lo que refleja es que la situación macroeconómica de Brasil de ninguna manera tiene un aspecto extremadamente crítico. Los datos más importantes de la economía brasileña a tomar en cuenta son, por un lado, no hay crisis del sector externo. El superávit de cuenta corriente del año pasado fue mayor, superior a los 19.000 millones de dólares. Segundo, el nivel de reservas del Banco Central de Brasil es superior a los 325.000 millones de dólares. Y además, el dato estratégico más importante respecto al significado de Brasil en el sistema mundial en el momento actual es el hecho de que en los últimos 6 años, que son los años de crisis de la economía y de la sociedad brasileña, Brasil ha recibido año por año una cifra de inversión extranjera directa de 66.500 millones de dólares, que es la tercera del mundo después de Estados Unidos y de China. Bueno, muchas gracias, Jorge, por favor, por estar con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis de Jorge Castro sobre la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, las fuertes implicancias que esto tiene para la economía global y también una buena noticia en términos del futuro, las perspectivas de Brasil para los próximos años, una economía muy importante para la Argentina. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.
4.